Hoy nos metemos de lleno en unos textos clave, sobre cómo arrancó el estudio del folclore acá en Argentina. Nos basamos en la historia del folclore argentino de Juan Alfonso Carrizo. La idea es ver un poco quiénes fueron esos primeros, bueno, quizás bichos raros que se pusieron a mirar científicamente las tradiciones. Y sobre todo, ¿por qué sentían esa urgencia? ¿Viste? A fines del siglo XIX, principios del XX. Como que se les iba el tren. Vamos a ver qué onda. Exacto. Es un camino interesante, ¿no? Ver cómo se pasó de esfuerzos individuales, quizás con mucha pasión, pero poco método al principio, a intentar armar algo más institucional, más organizado. Todo con esa idea de rescatar una esencia cultural que, bueno, sentían que se estaba perdiendo. Cómo se fue pensando la identidad desde lo popular, digamos. Dale, empecemos por el principio. ¿Quiénes fueron los que patearon el tablero primero? El texto nombra a Samuel Lafón Quevedo, que ya por 1888 andaba hablando de un sentido folclórico. Y preocupado por cosas como el mito del chiquichín, por ejemplo. Parece que fue de los primeros en decir, che, ojo que esto se pierde. Justamente, Lafón Quevedo es como esa primera inquietud, casi romántica, te diría, por lo que desaparece. Pero ojo, al lado suyo tenés a Juan B. Ambrosetti. Ambrosetti ya le buscó una vuelta más sistemática. Ya hablaba de folclore como ciencia, o sea, no solo lamentarse, ¿viste? Sino tratar de entenderlo con herramientas. Publicó sobre supersticiones, leyendas. Ah, mira vos. Y Adán Quiroga también, metiéndose en las quebradas calchaquíes a buscar relatos. Lo interesante, creo, es que ellos ya veían ahí algo más profundo que la literatura costumbrista de la época. No era solo la postal. Entiendo, como que buscaban algo más esencial, puede ser. Y ahí, en esa línea, entra Paul Grusac, en 1893, ¿no? Que planteó algo bastante moderno para el momento. Encuestas. Tal cual, Grusac dice, bueno, organicemos esto. Quería armar una comisión central, mandar cuestionarios por todo el país para juntar de todo, música, cuentos, bailes, creencias. Sentí una urgencia tremenda. El texto dice, reunir en colección todos los elementos genuinamente argentinos, antes de que se perdieran las huellas originales. Suena casi a misión de rescate, ¿viste? Totalmente. Como si fuera arqueología cultural. Y esa idea de usar gente ajena a la disciplina, pero de buena voluntad, me imagino el Dio que podía hacer eso, ¿no? Por más buena intención que hubiera. Propio Grausac parece que veía el riesgo de errores, pero bueno, la urgencia era más fuerte. Y esa misma ansiedad por salvar el acervo poético tradicional, dice Carrizo, la compartía Ricardo Rojas. Era como una sensación de época, parece. Y esta necesidad de sistematizar que planteaba Grausac encontró un eco, bueno, años después, pero a nivel nacional. Ah, con la famosa encuesta del Consejo Nacional de Educación, la de 1921, la que impulsó Juan P. Ramos. Le pidieran a todos los maestros del país que juntaran folclore. Debió ser una montaña de papeles. Fuera un hito absoluto, sí, un laburo inmenso. Llegaron miles y miles de piezas, cuentos, leyendas, juegos infantiles, de todo. Ahora, Pero, claro, ¿cómo te imaginas con una recolección así tan masiva, hecha por gente no especializada? La calidad era muy despareja. El texto habla de material espurio, o sea, cosas no muy auténticas, a veces copiadas de libros, qué sé yo. Pero más allá de esas fallas, fue el primer gran intento nacional y demostró la riqueza que había y también lo difícil que era hacerlo de esa manera. Marcó un antes y un después, sin duda. o sea que ya no era solo la voluntad de juntar cosas, sino que se empezó a pensar en cómo organizarlo, cómo darle un marco más permanente. ¿Y qué vino después de esa gran encuesta? El texto menciona el Instituto Nacional de la Tradición, creado recién en 1943. Correcto. Ahí ya ves que se arma algo más oficial, digamos. La misión era explícita: salvar el patrimonio, estudiarlo, investigar influencias de acá y de afuera, España, otros países de América, y difundirlo. Publicaciones, discos,
Una tarea central fue, por ejemplo, ordenar los cancioneros de coplas con índices, usar sistemas internacionales como el de Arne Thompson para los cuentos. O sea, buscarle la vuelta científica a ese montón de material acumulado. Y este impulso se notó también en otros ámbitos, ¿verdad? Aparecieron congresos, se crearon leyes como la del Día de la Tradición, museos específicos. Exacto. Lo del Día de la Tradición, el 10 de noviembre por José Hernández, se instituyó en la provincia de Buenos Aires en 1939. Y sí, surgieron museos importantes como el gauchesco Ricardo Huiraldes en San Antonio de Areco o el pampeano en Chascomús. Todo apuntaba a darle un lugar físico, simbólico al folclore. Y en paralelo, las universidades empezaron a meterse más formalmente en el tema. ¿Cómo entraron las universidades? ¿Qué hicieron? Bueno, Tucumán y Córdoba crearon institutos específicos de folclore, lingüística, arqueología, allá por fines de los 30, principios de los 40. Se empezó a pensar en cátedras, en investigación académica seria. Ya no alcanzaba con la recolección entusiasta, ¿viste? Se buscaba el rigor, el método, influenciados también por clasificadores internacionales como Stitz Thompson, Paul C. Bichot. Querían pasar de la anécdota a la categoría científica. Qué recorrido, ¿no? De la preocupación casi individual de unos pocos por las tradiciones que se perdían, pasando por ese intento masivo, pero medio caótico de la encuesta del 21, hasta llegar a institutos, museos, cátedras universitarias, todo un aparato que se fue montando para definir y sobre todo para preservar eso que llamaban la cultura popular argentina. Tal cual. Es un camino que te muestra esa tensión constante, ¿no? Entre la urgencia por rescatar lo auténtico, lo original, y la necesidad de hacerlo con método, con ciencia, se sentaron las bases para que el folclore dejara de ser visto solo como una curiosidad pintoresca, digamos, y pasara a ser un objeto de estudio serio, fundamental para pensar la identidad nacional. Y quizás, no sé, quedo picando una pregunta para pensar hoy. Toda esa búsqueda fundacional de lo genuinamente argentino, de esas huellas originales, ¿cómo juega eso hoy en día? Cuando pensamos o creamos o vivimos el folclore en Argentina, ¿seguimos, sin darnos cuenta quizás, buscando esas esencias puras del pasado? ¿O ya asumimos que la cultura es algo más, vivo, que cambia, que se mezcla? Da para charlarlo, ¿no?